¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, pues regresando ya de Morelia, pues tiene uno que pasar, si viene uno por carretera, necesariamente por Toluca, y de Toluca a la Ciudad de México. Bueno, hay quienes agarran el Arco Norte, pero en esta ocasión, pues yo opté por la Ciudad de México porque tenía que realizar algunos asuntos aquí, en la capital del país. Y quiero comentarles, ahora que ya es fin de semana y que podemos ser más condescendientes, más amables, menos violentos en nuestros comentarios, sino más apaciguados, que la verdad causa un terrible malestar recorrer la carretera de Toluca a México y observar los pilares, las vigas de aquel que iba a ser el tren de México, de la Ciudad de México a Toluca. Miles de millones de pesos tirados a la basura. Como también están tirados a la basura miles de millones de pesos que ya se habían invertido en el aeropuerto que iba a realizarse o a terminarse en Texcoco. Y como se gastaron miles de millones de pesos en la cancelación del tren que iba a ir de la Ciudad de México a Querétaro y que iba a realizar una empresa china, para lo cual la empresa pagó altas comisiones a las dos hermanitas Peña Nieto, Verónica y Cecilia. Con esto quiero decir que no puede ser que cada administración despilfarre lo que le venga en gana y nos deje ahí tiradas, abandonadas, pero a la vista de todos, huellas indiscutibles de la degeneración política, de la mala administración, de la corrupción ingente. A mí me fastidia, no sé si a ustedes les da lo mismo observar todo ese desperdicio o no. Hay hasta puentes que vienen del otro lado de la carretera, es decir, de Texcoco a la Ciudad de México, los que vienen del sur, y nos encontramos ahí con supuestos puentes que iban a ser abandonados, es decir, no aterrizan en ninguna parte y ya la obra está terriblemente abandonada. No sé por qué no se le dio continuidad, no sé cuántos millones de pesos costó también construir esos puentes de la corrupción, como también hay a lo largo de la carretera del sureste, muestras ingentes de hasta dónde llega la corrupción, porque por todas estas obras, no crean ustedes que las altas autoridades no se llevan un buen fajo de billetes, aunque sea escandaloso todo lo que hemos narrado, nunca se ha procedido a investigarse, por ejemplo, a las hermanitas Peña Nieto y al propio expresidente Enrique Peña Nieto, que parece que tiene patente de corso, de no hacer nada contra él. Se cuestiona a Calderón muy fuerte. Ya se cuestiona menos a Carlos Salinas, pero se le cuestiona de vez en cuando. Pero a Peña parece que el silencio es su mayor castigo. El silencio del titular del Ejecutivo, que dijo que iba a acabar con la corrupción y que iba a hacer todo por derrotar a la impunidad en México. Qué equivocados estábamos todos en creer en este personaje, al grado tal de que creímos también que podía haber un cambio en el modelo presidencialista, en el sistema político mexicano, para que no tuviéramos la vergüenza de que al final de cada gobierno aquellas obras que no se terminaron queden en el olvido, a pesar de los millones que se tiran a la basura. Porque ese dinero es de ustedes y mío y de todos aquellos que contribuimos. Cada vez que pagamos gasolina, cada vez que vamos al supermercado, cada vez que hacemos cualquier tipo de compra en los restaurantes y por supuesto a través de nuestra declaración de causantes permanentemente cautivos. Nos explotan, nos exprimen y luego esos impuestos acaban en obras negras que no se terminan. El asunto del ferrocarril
a Toluca, que supuestamente iba a ser un tren rápido, se abandonó para comenzar el Tren Maya, un tren que está condenado al fracaso. Hay 5 tramos de ese tren que están paralizados por órdenes judiciales. Pero el Ejecutivo parece que no tiene memoria o no tiene ningún tipo de consideración con los otros poderes de la Unión y actúa como si tal cosa. Así lo hizo cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, cuando puso un puente, quiso poner un puente sobre un terreno que no le pertenecía al gobierno de la Ciudad de México y que por ello fue exageradamente culpado por las oposiciones de entonces y llevado a un juicio de procedencia, es decir, a un desafuero, por instrucciones del presidente de entonces, Vicente Fox, y de la Procuraduría General de la República. Ahí estaban los fiscales, el subprocurador, estaban los diputados queriendo linchar al señor López Obrador, quien decía, caramba, me están acusando por querer hacer una obra que va a comunicar la Ciudad de México con el área de hospitales y universidades. Y resulta que la tal obra ahí quedó. Y lo mismo ha sucedido con el propio López Obrador. Ha ido abandonando las obras del pasado porque su referente es ese. Quiere sencillamente olvidarse de que existió el pasado para que parezca que la historia de México se inicie en 2018. Nada más falso, nada más alejado de la realidad, nada más absurdo. Relajadamente, porque es fin de semana, les digo que recorrí toda la carretera desde Toluca, pasando por Lerma, hasta Santa Fe, en donde también se oyó parte de la superficie de esta colonia, por decirlo así, que es espejo del México moderno, según dicen, por los rascacielos, por los grandes edificios, por las construcciones con formas de distintas características para darle personalidad a la región, a ese territorio ya de la Ciudad de México. Pues por ahí también pasan las tremendas travels de lo que iba a ser el tren rápido a Toluca. Por todas partes se pueden observar. No hay duda alguna de que se derrochó un dinero inútilmente, de que el hecho de que un partido gane las elecciones y sea contrario al partido que deja el poder, no significa que el nuevo gobierno no tenga la obligación de continuar institucionalmente con aquellas obras que ya pagamos los mexicanos, que ya costeamos los mexicanos, y que si hubo corrupción, habría que perseguir a los corruptos. No invitarlos, como en el caso del aeropuerto de Texcoco, a que sus concesionarios, los que lo fueron de Texcoco, pasen a ser concesionarios en el aeropuerto de Santa Lucía para beneficiar a la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha sido la gran constructora de este sexenio, como denunció el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Argonis, quien dijo, bueno, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha sido desplazada cuando aquí es donde tenemos a los ingenieros, a los arquitectos, a los constructores del servicio público, que pueden perfectamente llevar adelante las obras que están en ruta. No hay necesidad de que caigamos en manos de los militares para todo. Y si esto me cuesta la chamba, agregó, pues ni modo, tengo que decirlo. No le costó la chamba, pero lo han marginado del todo. Es un monigote en el gabinete. Como hay tantos floreros también, en este caso no hay florero porque se trata de un varón, y entonces tendríamos que hablar, no sé, de un adorno, de un caballito de batalla, de esos que se ponen con plomo sobre los escritorios para alegrar la vista. Y estos floreros son todas las secretarias de Estado que van y vienen
pero que definitivamente no ofrecen resultados. Y si no ofrecen resultados, están traicionando al pueblo de México. El pueblo de México necesita resultados. Si no hay estos resultados, es que nos está fallando el gobierno. Y el gobierno debe responder a la soberanía popular. Esto es esencial. El que no lo entienda, pues que se meta a estudiar un poquito cómo se manejan las interrelaciones entre los gobernantes y los mal llamados gobernados. El otro día tuve una conversación en Morelia, precisamente sobre el hecho de que esa descripción de gobernados y gobernantes no es apropiada para el régimen moderno, porque tal parece que el gobernado es el siervo y el gobernante es el señor feudal, cuando es todo lo contrario. Aquí tenemos a un mandante mandatario y a un pueblo, a una nación estructurada como tal, que ejerce, debe ejercer su derecho a ser soberano, porque así lo determina la Constitución, así lo previeron los sabios del constituyente del 17, que acaso tuvieron tanta sabiduría que sabían muy bien que el presidencialismo autoritario podría causarnos un enorme daño a los mexicanos andado el tiempo. Y vaya si tenían razón. Vean ustedes lo que está pasando. Las obras abandonadas y nuevas obras que quizá no se puedan terminar en el periodo que le falta al señor López Obrador. 3 años y algunos meses, agosto, septiembre, octubre, 3 años, 3 meses. Y esto nos dice que el tiempo corre, el dinero se agota, las posibilidades de ver en funcionamiento el celebrado aeropuerto de Santa Lucía con una montaña en medio, o bien el celebrado Tren Maya, que ha pasado incluso en su trayecto, en su proyecto de trayecto, encima de zonas arqueológicas importantes, además consumiendo agua y agua, jalando agua a través de las empresas de uno de los grandes favoritos del régimen, Alfonso Romo Garza, quien es, sin duda alguna, quien está acaparando el agua del sureste, porque en el sureste siempre encuentra uno agua. Se perfora un pozo y tarde o temprano, 30, aunque sea 30 o 40 o 50 o 60 metros, se encuentra el agua. El problema luego es extraerlo, pero esto es parte de la vida y de la cultura de los hombres del sureste y de las mujeres del sureste, por supuesto. Se nos quitaron los pozos. Y se nos quitaron porque pues yo en mi infancia crecí viendo las veletas de Mérida, que eran un símbolo de la ciudad, panorama de palmeras y veletas, dice la canción que le compuso Pepe Guízar a la ciudad de Mérida. Y ahí quedaron, nada más en el sueño y en la nostalgia. Porque todo se consume, todo pasa. A veces para bien, porque finalmente se introdujo el agua potable en toda esa zona. A veces para mal, porque se abandonan las obras en manos de miserables que cobraron comisiones anticipadamente, como en el caso del tren a Querétaro, en el cual los chinos ya habían invertido en el proyecto y quisieron cobrarse, claro, a los chinos, y lo hicieron, las comisiones que ya le habían dado a las hermanitas Peña Nieto. Y sin embargo, López Obrador no investiga, no habilita a su procurador, ahora fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para que actúe. Dice que es autónomo cuando le conviene, claro, porque la autonomía parece que significa que el presidente solo se mete cuando le interesa a él personalmente que se linche a determinado personaje, como en el caso, por ejemplo, de Ildefonso Guajardo, uno de los pocos funcionarios que podría salvarse dentro del peñismo. Y sin embargo, es ahora el que está en la brecha del linchamiento. Así gobierna López Obrador. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.